El Gran Dictador es una película estadounidense escrita, dirigida y protagonizada por el mismísimo Charles Chaplin. En esta película se deja ver el talento del director y cómo usa la comedia como vía para hacer una dura crítica social. Chaplin, de origen británico, es considerado como uno de los grandes genios de la historia del séptimo arte, un icono de la cultura pop, del cine mudo y un gran referente que ha marcado generaciones posteriores de actores, actrices y cómicos. Además de actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y director, adquirió gran popularidad dentro del género de cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó utilizando su personaje más característico y conocido, Charlotte. Charlotte es un personaje de invención propia de Chaplin y se presentará siempre como un vagabundo torpe, ingenuo, pero de gran corazón, que siempre se esforzará para comportarse con los modales adecuados y con la dignidad de un caballero, pese a su verdadera posición social. También estará dispuesto a aceptar cualquier trabajo que se le presente, aunque no dejará nunca de usar su astucia para obtener lo necesario y sobrevivir de las autoridades, que están hartos de sus travesuras. La película girará en torno a un barbero judío, al que reclutan durante la Primera Guerra Mundial, pero sufre un accidente al salvarle la vida a un oficial con su avioneta. Después de ese accidente, el barbero pierde la memoria durante 20 años y al despertarse decide escapar del hospital para volver a su antigua ciudad y volver a abrir su vieja barbería. Pero al volver, y todavía amnésico, no se da cuenta de los grandes cambios por los que está pasando Tomania, ya que pierde la guerra y el país queda en manos del dictador Hinkel. El partido de Hinkel se caracteriza por un odio interracial hacia la raza judía. El barrio donde se encuentra la barbería y donde él mismo reside tiene que hacer frente a continuos ataques y presiones por parte de las fuerzas de asalto. Al final de la película, y aprovechándose del gran parecido, ya que ambos personajes estaban interpretados por Chaplin, entre el barbero y el dictador Hinkel, se cambian las posiciones, llevando al dictador al campo de concentración del que el barbero y el general al que salvó la vida al principio de la película se escaparon, y el barbero es llevado a dar una conferencia de la que se esperaba que incitase al pueblo al odio y los convenciera que la democracia y la libertad de expresión eran ideas obsoletas y una barrera que impedía el progreso del país, además de invitar al pueblo a llevar a cabo una persecución a los judíos y a todos los hombres de pelo negro. Pero en su lugar, el barbero hace una de las escenas más importantes y controvertidas del cine, sobre todo teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolla la película, hablando sobre la desviación que había tomado el hombre, cegado por su voracidad, impidiendo que el mundo se convirtiera en ese lugar idílico y lleno de posibilidades que consideraba Chaplin y que lo quiso difundir por medio del personaje del barbero judío. Un discurso que lo único a lo que incita al pueblo es a la lucha contra las injusticias humanas y que aboga por la paz y valentía que caracteriza al hombre. Chaplin utilizará el gran parecido físico de su personaje mítico Charlotte con el Führer para llevar a cabo esta desternillante parodia, ya que con la extinción del cine mudo el personaje tuvo que despedirse de las grandes pantallas. El director obtendrá un personaje con el que ridiculizar la figura de Hitler, mezclando su personaje torpe y un poco ingenuo de Charlotte con algunas de las características más identificativas o destacables del Führer, como su vestimenta, sus gestos, su entorno ostentoso, haciendo también una crítica al entorno tan petulante del que se rodeaba el dictador alemán. Además de eso, a la hora de hablar alemán y pronunciar los escalofriantes discursos tan característicos de Hitler, hablará en un idioma totalmente inventado por Chaplin, en los que intentará alcanzar el tono tan desaforado que utilizaba en la vida real. Una de las curiosidades que he descubierto indagando un poco más sobre la película es que muchos de los carteles o anuncios publicitarios que aparecen en el gueto judío están escritas en un viejo idioma llamado Esperanto, una lengua que aparece en el propio libro de Mein Kampf, considerándola como una conspiración judía, y como resultado de su animadversión, los esperantistas fueron perseguidos durante el Holocausto. El Esperanto se trata de una lengua artificial que aspiraba a convertirse en el idioma internacional por excelencia. Creada en 1877 por el polaco Ludwik Zamenhof, el objetivo principal no era sustituir los diversos idiomas internacionales,
sin incorporar una lengua de fácil aprendimiento y facilitar así las comunicaciones. Es la lengua planificada internacional más difundida y hablada en todo el mundo. El esperanto está disponible en servicios de traductor Google, Facebook y cada vez se ofrecen en más plataformas. Aunque ningún estado utiliza el esperanto como lengua oficial, es una lengua con una comunidad de más de 2 millones de hablantes de todos los niveles repartidos en todo el mundo. En relación con la película y durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la expansión del movimiento esperantista quedó truncada a escala mundial. Como vehículo potencial para la comprensión internacional, el esperanto despertó las suspicacias de algunos gobiernos totalitarios. La situación fue especialmente dura en la Alemania nazi, en el Imperio japonés y la Unión Soviética. En Alemania estaba la motivación adicional de que Zamenhof era judío. En su libro Mein Kampf, Hitler menciona el esperanto como una lengua que podría ser usada para la dominación del mundo por parte de los judíos. Investigando un poco más sobre la película, encontré referencias curiosas, como que la película no se estrenaría en Alemania hasta 1958, aunque se dice que el propio Hitler la llegó a ver hasta 2 veces y le resultó bastante divertida. El propio Chaplin asegura en una de las entrevistas que hubiese dado todo por conocer la verdadera opinión del protagonista. Por otro lado, en España estuvo prohibida durante la dictadura franquista y no pudo estrenarse en los cines españoles hasta 1976, un año después de la muerte de Franco. Tanto Chaplin como su productora United Artists recibieron un gran número de presiones y amenazas, ya que el país se encontraba en un momento clave previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, y el ambiente internacional se caracterizaba por un gran hermetismo. La única figura que apoyó el proyecto de Chaplin fue el entonces presidente Roosevelt. Con todo, Chaplin decidió seguir la grabación de la película hasta estrenarla en los cines, aunque no mucho más tarde tuvo que exiliarse por su propia seguridad. En mi opinión, podría decirse que esta es una de las películas más valientes de Charles Chaplin, ya que decidió seguir dirigiéndola hasta llevarla a las grandes pantallas, teniendo en cuenta todas y cada una de las circunstancias en las que se encontraba el mundo en aquellos momentos, en plena difusión de odio y en el ascenso de algunos de los partidos totalitarios característicos de la Segunda Guerra Mundial, con ensalzamiento de razas y desprecio de otras. Chaplin tuvo el valor suficiente de poner al mismo nivel de ridiculez a estos regímenes con una parodia de cine.